¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a las lecturas platónicas. Estamos leyendo La República, estamos en una serie leyendo La República y estamos ahora justamente acabando el libro 4 en dos sesiones, ¿no? La anterior fue justamente una primera parte, que es necesario repasarla porque esta segunda no se entiende sin la primera, ¿no? Bien, recordemos pues que se está construyendo, ¿no? Una forma mental, ¿no? Una ciudad ideal con el fin de descubrir la justicia que está en el propio individuo. Siempre hay que recordar que es un espejo, ¿no? La ciudad y el individuo. Bien, entonces ya se había construido de forma muy general una ciudad ideal, y Adimanto le dice a Sócrates al inicio de la escena primera del libro 4 que sus ciudadanos van a ser pobres y miserables porque no les está dando riquezas. Sócrates le dice que la sociedad en general debe tener una completitud, ¿no? Y que la felicidad no está pensada para una clase, sino en general para toda la sociedad, ¿sí? Y que no hay que desneutralizar al Estado, no hay que buscar que una clase nada más sea feliz, sino que en general toda sea feliz. Y hay cosas que corrompen al Estado, como la riqueza y la pobreza, que la riqueza nos hace, dice, perezosos y la pobreza nos hace necesitados, así que ambas cosas también deben sacarse del Estado, y pues este Estado no va a tener acumulación de oro, ¿no? Como ya vimos, al menos los gobernantes no. Bueno, Adimanto replica que un Estado así es un Estado fácil de derrotar, porque no tiene fortuna. Y Sócrates le dice, claro, si fuera un Estado el que nos enfrenta, pero usualmente los que nos enfrentan, o los que enfrentarían ese Estado ideal, estarían divididos entre sí, porque habría entre esos estados, entre comillas, ¿no? Clases ricas y pobres que entre ellos estarían luchando. Es decir, no serían estados de verdad, ¿no? El Estado de verdad es un Estado unitario, es un Estado que conserva su unidad, que es uno y a la vez es suficiente. Y por eso también es fuerte, ¿no? ¿Y cómo logramos eso? Con educación. ¿Y qué se refiere a educación? Pues con valores, ¿no? Con la mesura. Bueno, Hola, buenos días. sí. Fernando. Vamos allá, listo. Luego se habla así de cómo se va valorando un estado, ¿no? Y menciona el tema de las innovaciones que se insertan de forma soterrada a través de la música, ¿no? ¿Sí? Y eso le motiva a hablar sobre el tema de la educación que se debe dar a los niños. Y esa educación debe ser, dice, para que ellos aprendan a amar el orden, ¿sí? La eunomía, la buena ley. Sus juegos deben ser juegos con orden para que ellos amen estar habituados al orden y no al caos, no al desorden, no a la multiplicidad, ¿sí? Bueno, luego ya de hacer todo este cierre, terminan con Apolo. Dicen, Apolo es el que va a legislar, en fin, sobre las cosas que nosotros no hemos dicho. Y terminan ya con las 4 virtudes cardinales que debe tener un Estado bien fundado: la Sofía, la Andreya, el Sofrón y la Dicaya, es decir, sabiduría, valentía, moderación y justicia. 4 virtudes cardinales, ¿no? Y se ponen a investigar cada una de ellas. Y terminamos la sesión revisando 2. Primero la sabiduría y luego la valentía. La sabiduría dice es prudencia, es decir, es conocimiento, que se tiene de las cosas que se hacen bien, y eso solamente lo tienen un pequeño grupo, ¿no? Un pequeño grupo nada más. La valentía tiene que ver, dice, con conservar aquello que se ha aprendido por medio de la educación, ¿sí? Y ahora toca revisar justamente la moderación, ¿sí? El sofrón, y finalmente la justicia. Y ahí nos hemos quedado. Así que ahorita en esta primera escena vamos a analizar ambos, ¿no? La sofrosine, la moderación, cómo se da la moderación, qué entiende por moderación, y luego la dicaiosine, es decir, la justicia en sí, ¿no? Que es el punto al cual querían llegar desde el inicio de este eh, texto. ¿Bien? Entonces, habiendo ya dado un preámbulo acerca de lo que teníamos que ver hoy día, ahora sí comencemos. Estamos, en este caso, en la línea 430D, ¿sí? Hasta la 435A. Y aquí participan Sócrates y Glaucón y están conversando justamente sobre esta tercera virtud. Entonces, pues, sin más, ya comencemos. Lo han preparado por ahí. A ver, ¿me das un segundo, por favor? Ok. Disculpa, ¿qué referencia dijiste? ¿Qué número? Estamos en la 430D, Fernando. Ya, gracias. Bien. Sí.
¿Qué Libro página del PDF, por favor? 4, página 243. No, espera, estoy mal. 430D, eso está más arriba. Estaba viendo la última página. A ver, que regresar. Ya, aquí es. Página 19, yo soy. Listo, ya, porque sí, me estaba confundiendo. Sí. Ya, Entonces comienzo yo, a ver. Empezamos. Esto dura unos 12 minutos en promedio. A ver, 3, 2, 1 y ya. ¿Cómo podríamos hacer para descubrir la justicia primero, para no ocuparnos ya más de la moderación? por lo que a mí toca, no lo sé y no querría que se hiciera patente en primer lugar la justicia, si en tal caso no hubiéramos ya de examinar la moderación. Más bien, si quieres complacerme, examina antes esta. Claro que quiero y debo hacerlo. Haz pues el examen. He de hacerlo. Desde nuestro punto de vista, la moderación se parece a una concordancia y una armonía, más que las cualidades examinadas anteriormente. Explícate. La moderación es un tipo de ordenamiento y de control de los placeres y apetitos, como cuando se dice que hay que ser dueño de sí mismo. No sé de qué modo, o bien otras frases del mismo cuño, ¿no es así? Sí, Pero eso de ser dueño de sí mismo no es ridículo, porque quien es dueño de sí mismo también es esclavo de sí mismo, por lo cual el que es esclavo es también dueño, pues en todos estos casos se habla de la misma persona. sin duda. Sin embargo, a mí me parece que lo que quiere decir esta frase es que dentro del mismo hombre, en lo que concierne al alma, hay una parte mejor y una peor, y que cuando la que es mejor por naturaleza domina a la peor, se dice que es dueño de sí mismo, a modo de elogio. Pero cuando debido a la mala crianza o compañía, la mejor, que es lo más pequeño, es dominado por lo peor que abunda, se le reprocha entonces como deshonroso y se llama esclavo de sí mismo e inmoderado a quien se halla en esa situación. Así parece. Dirige ahora tu mirada hacia nuestro estado y encontrarás presente en él una de estas dos situaciones, pues tendrás derecho a hablar de él calificándolo de dueño de sí mismo, si es que debe usarse la calificación de moderado, y dueño de sí mismo, allí donde la parte mejor gobierna a la peor. Al mirarlo, veo que tienes razón. Claro que en él se puede hallar una multiplicidad de deseos de toda índole, de placeres y de sufrimientos, sobre todo en los niños, las mujeres y los sirvientes, y en la multitud de gente mala, aunque sean llamados libres. Muy cierto. En lo que hace a los deseos simples y mesurados, en cambio, que son guiados por la razón, de acuerdo con la opinión recta y sensatamente, los hallarás en unos pocos, que son los mejores por naturaleza y también por la forma en que han sido educados. Es verdad. Pues bien, ¿no ves estas cosas también en el estado en el cual sobre los apetitos que habitan en la multitud de gente mala prevalecen los deseos y la prudencia de aquellos que son los menores en un número, pero los más capaces? Sí, lo veo. En tal caso, si ha de decirse de algún estado que es dueño tanto de sus placeres y apetitos cuanto de sí mismo, debe ser dicho del que estamos describiendo. Absolutamente cierto. Y de acuerdo con todos esos rasgos, ¿no corresponde decir que es moderado? Más que en cualquier otro caso. Y si en algún estado se da el caso de que tanto los gobernantes como los gobernados coincidan en la opinión acerca de quiénes deben gobernar, también será en este el que suceda, ¿no te parece? Claro que sí. ¿Y en cuál de ambos sectores de ciudadanos dirás que en una situación de esta índole está presente la moderación? ¿En el de los gobernantes o en el de los gobernados? En ambos, tal vez. ¿Te das cuenta ahora cómo presagiamos correctamente hace un momento cuando dijimos que la moderación se asemeja a una especie de armonía? ¿En qué sentido? En el sentido de que tanto la valentía como la sabiduría, aun residiendo cada una de ellas en una parte del Estado, logran que éste sea valiente en un caso, sabio en otro, mientras que no sucede lo propio con la moderación, sino que ésta se extiende sobre la totalidad de la octava musical, produciendo un canto unísono de los más débiles, de los más fuertes y los intermedios, en inteligencia o en fuerza o en cantidad o en fortuna, como te guste. De manera que podríamos decir con todo derecho que la moderación es esta concordia y esta armonía natural entre lo peor y lo mejor, en cuanto a cuál los dos debe gobernar, tanto en el Estado como en cada individuo. Estoy de acuerdo contigo. Bien, hemos observado ya tres cualidades en el Estado,
Al menos así lo creo. En cuanto a la especie que queda para que el Estado alcance la excelencia, ¿cuál podría ser? La justicia, evidentemente. Evidentemente. Por lo tanto, Glacón, es necesario ahora que nosotros, como cazadores que dan vuelta alrededor del escondite del animal, prestemos atención para que no se nos escape la justicia y consiga desaparecer de nuestra vista, porque es manifiesto que de algún modo anda por aquí. Mira entonces y trata de divisarla, por si la ves antes que yo y me la muestras. Tan solo que pudiera. Mejor me parecería seguirte y mirar lo que me muestras en la medida que sea capaz para que hagas un uso adecuado de mí. Sígueme pues tras haber hecho una plegaria conmigo. La haré, pero solo mientras te sigo. Ciertamente el lugar parece sombrío e inaccesible, cuando menos es oscuro y difícil de atravesar. No obstante, hay que marchar. Marchemos, pues. Glaucón, me parece que contamos con alguna pista y ya no creo que la justicia se nos esfume. Buena noticia. En realidad hemos sido estúpidos. ¿Por qué? Hace rato, y ya desde el principio, querido amigo, creo que ha estado rodando delante de nuestros pies, pero que no lo hemos percibido, sino que nos hemos comportado ridículamente, como los que a veces se desesperan buscando algo que tienen en sus manos. Así nosotros no dirigimos nuestra vista hacia ella, sino que la hemos mirado desde lejos, y por ello probablemente ha permanecido oculta para nosotros. ¿Qué quieres decir? Que parece que todo el tiempo hemos estado hablando y conversando sobre la justicia sin percatarnos de que estábamos mencionándola de algún modo. Esto es ya un largo preámbulo a lo que estoy deseando que me cuentes. Bueno, te lo contaré para ver si lo que pienso tiene sentido. Lo que desde un comienzo hemos establecido que debía hacerse en toda circunstancia cuando fundamos el Estado fue la justicia o algo de su especie, pues establecimos, si mal no recuerdo, y varias veces lo hemos repetido, que cada uno debía ocuparse de una sola cosa de cuantas conciernen al Estado, aquella para la cual la naturaleza lo hubiera dotado mejor, Efectivamente, lo dijimos. y que la justicia consistía en hacer lo que es propio de uno, sin dispersarse en muchas tareas. Es también algo que hemos oído a muchos otros y que nosotros hemos dicho con frecuencia. En efecto, lo hemos dicho y repetido. En tal caso, mi amigo, parece que la justicia ha de consistir en hacer lo que corresponde a cada uno del modo adecuado. ¿Sabes de dónde lo deduzco? No, dímelo tú. Opino que lo que resta en el Estado, tras haber examinado la moderación, la valentía y la sabiduría, es lo que, con su presencia, confiere a todas esas cualidades la capacidad de nacer y, una vez nacidas, les permite su conservación. Ya dijimos que después de que halláramos aquellas tres, la justicia sería lo que restara de estas cuatro cualidades. Es forzoso, en efecto. Ahora, si fuera necesario decidir cuál de estas cualidades, cuál de estas cuatro cualidades lograría con su presencia hacer al Estado bueno al máximo, resultaría difícil juzgar si este consiste en una coincidencia de opinión entre gobernantes y gobernados, o si es que trae aparejada entre los militares la conservación de una opinión pautada acerca de lo que debe temerse o no, o si la existencia de una inteligencia vigilante en los gobernantes, o si lo que con su presencia hace al Estado bueno al máximo consiste tanto en el niño como en la mujer, en el esclavo como en el libre, y en el artesano, el gobernante como el gobernado, en que cada uno haga lo suyo sin mezclarse en los asuntos de los demás. Ciertamente resultaría difícil de decidir. Pues entonces, y en relación con la excelencia del Estado, el poder que en él cada individuo haga lo suyo puede rivalizar con la sabiduría del Estado, su moderación y su valentía. Así es. Ahora bien, lo que puede rivalizar con estas en relación con la excelencia del Estado, ¿no es lo que denominarías justicia? Exacto. Examina también esto y dame tu opinión. ¿No les encomendarás a los gobernantes la conducción de los procesos judiciales del Estado? Sí, claro. Y cuando juzguen, ¿tendrán en vista otra cosa antes que esta, a saber, que cada uno no se apodere de lo ajeno ni sea privado de lo propio? Ninguna otra cosa. Porque eso es lo justo. Sí, Y en ese sentido, habría que convenir que la justicia consiste tanto en tener cada uno lo propio como en hacer lo suyo. así es. Mira ahora si estás de acuerdo conmigo. Si un carpintero intenta realizar la labor de un zapatero,
o un zapatero o la de un carpintero, intercambiando entre ellos las herramientas y las retribuciones, o si una misma persona trata de hacer ambas cosas, mezclándose todo lo demás, ¿te parece que esto producirá un grave daño al Estado? No mucho. Pero cuando un artesano o alguien que por naturaleza es afecto a los negocios, inducido por el dinero o por la muchedumbre o por la fuerza, o cualquier otra cosa de esa índole, intenta ingresar en la clase de los guerreros, o alguno de los guerreros procura entrar en la clase de los consejeros y guardianes sin merecerlo, intercambiando sus herramientas y retribuciones, o bien cuando la misma persona trata de hacer todas estas cosas a la vez, ese intercambio y esta dispersión en múltiples tareas creo que serán la perdición del Estado. ¿No piensas también tú lo mismo? Por cierto que sí. En tal caso, la dispersión de las tres clases existentes en múltiples tareas y el intercambio de una por la otra es la mayor injuria contra el Estado y lo más correcto sería considerarlo como la mayor villanía Así es. y la peor villanía contra el propio Estado. ¿No dirás que es injusticia? Claro. Por consiguiente, la justicia es eso. A la inversa, convengamos en que la realización de la propia labor por parte de la clase de los negociantes, de los auxiliares y de los guardianes, de modo tal que cada uno haga lo suyo en el Estado, al contrario de lo antes dicho, es la justicia que convierte en justo al Estado. No me parece que pueda ser de otro modo. Pero no lo digamos aún con excesiva confianza, sino que apliquemos la noción a cada individuo. Y si estamos de acuerdo en que allí también eso es justicia, lo concederemos. Pues, ¿qué podría objetarse? Si no estuviéramos de acuerdo, habría que examinarlo de otro modo. Por ahora llevemos a término el examen, tal como lo hemos concebido, o sea, que si dábamos con algo de mayor tamaño que poseyera la justicia y procurábamos contemplarla allí, luego sería más fácil divisarla en un solo hombre. Y nos ha parecido que este algo es el Estado, por lo cual lo hemos fundado lo mejor que hemos podido, sabedores de que la justicia estaría en el Estado mejor fundado. Ahora bien, lo que allí se nos ha puesto en evidencia, refirámoslo al individuo. Y si concuerda lo de allí con lo de aquí, quiere decir que marcha bien. Si en cambio aparece en el individuo algo diferente, retornaremos al estado para verificarlo allí. Puede ser que entonces, al hacer el examen, frotándolos uno con el otro, como dos astillas con las que se enciende el fuego, hiciéramos aparecer la justicia. Y al tornarse manifiesta, la verificaríamos en nosotros mismos. Lo que dices es un método con el cual conviene que procedamos. ¿Mm? Bien, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Entonces, tenemos ahí la primera escena de esta segunda parte y empezamos hablando de la moderación. La moderación dice es concordancia y es armonía, ¿sí? Y de ahí viene justamente esta frase de ser dueño de sí mismo, ¿no? Y ese ser dueño de sí mismo significa, dice, cuando la mejor parte de nosotros domina a la peor parte de nosotros, ¿sí? Y acá, ojo con esa palabra dominación, ¿no? O sea, que tiene jerarquía, ¿no? Que tiene arjé, ¿sí? Tiene mando. Cuando lo mejor de nosotros manda sobre lo peor, ahí está la moderación, ¿sí? Ahí uno es dueño de sí mismo, pero cuando ocurre lo contrario, dice uno es esclavo de sí mismo, ¿no? Como se dice en griego, dueño de sí mismo, kreipto autou, ¿sí? Bueno, y esclavo de sí mismo, pues es de pu autou, ¿no? O sea, es lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces, ahí también hay que recordar que lo mejor dentro de uno mismo es una parte muy pequeña. Siempre está haciendo referencia a eso. Y no solamente en este diálogo, ¿no? En diálogos pasados también. Siempre comenta que los mejores siempre van a ser pocos. Y que lo peor es lo que abunda, ¿no? Lo peor es lo que abunda, ¿sí? Entonces, si eso ocurre en el Estado, así también debe pasar en el propio ser humano, en el propio hombre, en cada individuo. Porque recordemos que se está espejeando, ¿no? El individuo con el Estado. Entonces, si un individuo es dueño de sí mismo cuando lo mejor domina sobre lo peor, en un estado que sea dueño de sí mismo también debe pasar lo mismo, ¿sí? Que los mejores dominen sobre los peores, ¿no? Cuando lo mejor gobierna lo peor, ahí está justamente, ¿no? La virtud que se está buscando, ¿sí? La moderación que es una armonía. ¿Sí? Ahora, ya que agotaron este tema, pasan al asunto de la justicia, ¿no?
Y acá hacen un gran preámbulo, como se han dado cuenta, ¿no? Y acá nuevamente se pone la imagen de aquel que busca como un cazador, ¿no? Esta imagen ya es muy conocida, también lo hemos visto en otros diálogos, ¿no? Un cazador que va tras una presa, ¿no? Entonces ellos están así como en una suerte de safari, ¿no? Buscando ahí a este animal, ¿no? Llamado justicia y quieren atraparlo de la mejor manera y no quieren que se les escape, ¿no? Entonces están en esa divagación y por ahí, pues, Sócrates comenta que, de hecho, ya han hablado de la justicia desde el inicio mismo, y por eso también se dice, ¿no?, que hemos sido unos estúpidos, porque ya hemos estado buscando lo que teníamos en nuestras manos. Desde el comienzo ya hemos hablado de ella. ¿Qué es esto? Bueno, justicia es que cada uno haga lo que le corresponde, para resumirlo, ¿no? Justicia es que cada uno haga lo que le es propio. Cada uno haga lo que, para lo cual está mejor capacitado, ¿sí? Y que no se entrometa en lo que hacen los demás, ¿sí? O sea, al final llegamos a eso, ¿no? O sea, que uno no se disperse, que simplemente cumpla la labor que tiene que hacer, ¿no? Para que no entre el Estado pues en colapso. De hecho, el Estado va a colapsar si es que un negociante, ¿no? Si alguien que tiene por naturaleza el negocio, el comercio, ¿no? Se involucra en una clase, por ejemplo, de los guerreros, ¿no? Un militar quiere ser, por ejemplo, o con un militar, sin merecerlo, quiere ser un consejero, ¿no? Ahí se están mezclando las funciones, de ahí ya el Estado se está perdiendo, ¿no? Y eso sería la más grande injusticia, ¿no? Sería la mayor villanía, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un Estado es cuando estas clases no cumplen sus funciones, ¿sí? Bueno, entonces ya que han visto esto dentro de su análisis del Estado, ahora esto también debe reflejarse otra vez en el individuo, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Justamente lo dicen. Si esto que hemos visto en el Estado, ¿no? Lo pasamos al individuo, pero no se condice con lo que es el individuo, entonces tenemos que volver al Estado, ¿sí? O sea, están en ese juego, ¿no? Y ahorita justamente van a hablar en la segunda y tercera escena acerca ya de la justicia, pero en el alma del humano individual, ya no de forma colectiva, ¿sí? Bueno, hay más cosas que se pueden comentar por acá, pero también quisiera escuchar si tienen por ahí alguna observación en cuanto al texto, en cuanto a lo que se ha comentado aquí en el párrafo 430, 435A. Fernando, lo escuchamos. Sí, como tú lo has señalado, creo que debería recalcarse en que Platón, y eso es una expresión de su mentalidad griega, que en todo hombre, en todo ser humano, hay dos naturalezas. Una que podríamos llamar buena y otra que podríamos llamar mala, oscura, ¿cierto? En otras palabras, la animal y la de la capacidad racional. Ahora, lo de la racional es siempre muy mínimo y mínimo y pocos son los que la tienen de manera muy particular. Por eso que no todos pueden ser gobernantes. Y luego también se enfatiza ya al final de lo que hemos leído, ¿no? Cada quien en su propio nivel. Por eso Sí que es. Platón en la República distingue los tres tipos de personas y cada quien en su propio nivel. No que no se vaya a intercambiar. O cosa que hoy día nadie nos va a escuchar, ¿no? Pero habría que tomarlo en cuenta para poder explicar verdaderamente el enredo en el que vivimos, ¿no? Cuánta Sí, sabiduría tenía, ¿no? Cuánta sabiduría tenían los antiguos. como muchísimo, ¿no? Él pone énfasis en el orden, ¿no? O sea, si has nacido para negociante, no te quieras meter como gobernante, porque no vas a hacer bien las cosas, pues no vas a pensar en Sí, el dinero más que en el bienestar colectivo, así es, ¿no? claro. Y eso, ¿no? Si te has metido para militar también, si no lo mereces, eso es importante, porque si no lo mereces, tampoco te vas a meter como dirigente, ¿no? Porque Ajá, como militar tienes otras funciones. así es. Sí, pues es interesante cómo, ¿no? Esta ordenación, pues, nos parece ya ideal, ¿no? Nos parece ideal, ¿no? Bueno. Así como en el Estado, así en el individuo, ¿no? Importante ver este reflejo entre el macro y el microcosmos. Bien, entonces, si no hay ninguna otra observación, esta primera parte, podemos comenzar con la segunda. Y acá sí ya viene el análisis sobre el hombre justo, ¿no? Esta parte es un poquito más dura, acá que prestar bien la atención en lo que está diciendo, ¿no? Pero vale la pena escuchar, por supuesto, es Platón, ¿no?
Entonces, vamos a esta segunda escena, ¿ya? De descubrir cómo es que esta justicia se refleja en cada uno de nosotros, ¿sí? Y acá van a aparecer por ahí los tipos de alma que tenemos, ¿no? Los tipos de alma que tenemos. Bien, entonces nos quedamos aquí, ahora comenzamos en la 435A y vamos hasta la 439E. Ok. A ver, 3, 2, 1 y ya. Bien, cuando se afirma que algo de mayor tamaño es lo mismo que otra cosa más pequeña, ¿resultaría disímil o similar a esa otra en el sentido que se dice que es lo mismo? Similar. Tampoco un hombre justo diferirá de un estado justo en cuanto a la noción de la justicia misma, sino que será similar. Similar en efecto. Por otro lado, el estado nos pareció justo cuando los géneros de naturalezas en el presentes hacían cada cual lo suyo, y a su vez nos pareció moderado, valiente y sabio en razón de afecciones y estados de estos mismos géneros. Es verdad. Por consiguiente, amigo mío, estimaremos que el individuo que cuente en su alma con estos mismos 3 géneros, en cuanto tenga las mismas afecciones que aquellos, con todo derecho se hace acreedor a los mismos calificativos que se confieren al Estado. De toda necesidad. Pues esta vez, admirable amigo, hemos venido a enfrentarnos con una cuestión insignificante relativa al alma, si ésta contiene o no aquellos 3 géneros. A mí no me parece insignificante. En efecto, Sócrates, tal vez sea verdadero el proverbio de que las cosas bellas son difíciles. Así parece. Y para que te enteres, loco, lo que pienso es que nunca aprenderemos exactamente esta cuestión con métodos como los que hemos usado en estos argumentos. El camino que conduce a ella es más largo y complejo. No obstante, conserva su valor lo que hemos dicho y examinado hasta ahora. ¿Y no debemos contentarnos con eso? Al menos a mí me resulta suficiente por el momento. Pues entonces a mí también me bastará en sumo grado. En ese caso, no te desanimes y prosigue el examen. ¿No nos será acaso enteramente necesario convenir que en cada uno de nosotros habitan los mismos géneros de comportamiento que en el Estado? Pues estos no llegan al Estado procedentes de ningún otro lado. En efecto, sería ridículo pensar que la índole fogosa que se imputa a estados como el de Tracia y Escitia y a las regiones norteñas en general, así como el deseo de aprender que se atribuye a nuestro país, o la afición al comercio de los fenicios y la de los que habitan en Egipto, no se generara en los estados a partir de los individuos que hay en ellos. Muy cierto. Si esto es así, no hay dificultad en reconocerlo. No, sin duda. En cambio, resulta difícil darse cuenta si en todos los casos actuamos por medio de un mismo género, o bien si por ser 3 los géneros, en un caso obramos por medio de uno de ellos, en otro por medio de otro. Por ejemplo, por medio de uno de estos géneros que hay en nosotros, aprendemos por medio de otro. Somos fogosos, y a su vez, por el tercero, deseamos los placeres relativos a la alimentación, a la procreación y a todos los similares en ellos. ¿O es acaso por medio del alma íntegra que procedemos en cada uno de esos casos, cuando nos ponemos en acción? Estas son las cuestiones difíciles de delimitar convenientemente. Yo también creo que es así. Intentemos delimitar de esta manera si las cosas son las mismas entre sí o distintas. ¿De qué manera? Es evidente que una misma cosa nunca producirá ni padecerá efectos contrarios en el mismo sentido con respecto a lo mismo y al mismo tiempo. De modo que si hallamos que sucede eso en la misma cosa, sabremos que no era una misma cosa, sino más de una. Bien, Examinemos ahora esto. te escucho. ¿Es posible que la misma cosa esté quieta y se mueva al mismo tiempo y en el mismo sentido? De ningún modo. Pongámonos de acuerdo con mayor precisión aún, para que no nos contradigamos el proceder. Por ejemplo, si se dice que un hombre está quieto, pero que mueve las manos y la cabeza, no deberíamos afirmar que al mismo tiempo el mismo hombre está quieto y se mueve, me parece, sino que una parte de él está quieta y otra se mueve, ¿no es así? Así es. Y si el que declara tales cosas añadiera otras sutilezas y para hacer alarde de su ingenio aseverara que los trompos están al mismo tiempo detenidos y en movimiento cuando permanecen en el mismo punto donde se fija su púa, alrededor del cual gira, y lo mismo respecto de cualquier otro objeto que se mueve
circularmente en un mismo lugar, no lo probaríamos, puesto que no son las mismas partes de tales objetos las que permanecen y las que se mueven. Más bien diríamos que estos objetos tienen una línea recta y una circunferencia, y que están quietos en cuanto a la recta, ya que por ningún lado se inclinan, pero que se mueven circularmente en cuanto a la circunferencia. Pero cuando la perpendicular se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, al mismo tiempo que gira, no está quieta en ningún sentido. Y sería la respuesta correcta. Por consiguiente, ninguna de tales afirmaciones nos perturbará ni nos convencerá de que alguna vez lo que al mismo tiempo es lo mismo en el mismo sentido y respecto de lo mismo, producirá, será o padecerá cosas contrarias. A mí al menos no me convencerá. No obstante, y para que no nos veamos forzados a prolongar en forma tediosa el examen de todas estas objeciones ni a demostrar que son falsas, partamos de la base de que lo dicho es así y avancemos conveniendo en que si se nos aparece algo distinto, todas las conclusiones de que allí extraigamos carecerán de validez. Será necesario proceder de ese modo. Ahora bien, el asentir y el disentir, el tender hacia algo y repelerlo, el atraer algo es así y rechazarlo, ¿no tendrás todas estas cosas como contrarias entre sí? Trátese de acciones o de padecimientos, ya que en eso nada difieren. Sí, son contrarias. Pues bien, la sed y el hambre y los apetitos en general, el deseo y la voluntad, ¿no los ubicarás en la clase de que acabamos de hablar? ¿No dirás, por ejemplo, que el alma de aquel que apetece tiende hacia aquello que apetece y que atrae hacia sí aquello que quiere conseguir? ¿O bien que en la medida que desea procurarse algo, se hace a sí misma un signo de asentimiento como si alguien la interrogara, suspirando por lograrlo? Sí, por cierto. Vemos ahora, el no querer, el no desear, ni apetecer, no es lo mismo que rechazar y alejar del alma, y no debiéramos tener todas estas cosas por contrarias a las primeras. Sin duda. Si es así, no diremos que hay una especie constituida por tales apetitos y que los que de estos saltan más a la vista son los que llamamos sed y el que denominamos hambre. De acuerdo. Uno es el deseo de bebida, otro el de comida, ¿no es así? Sí. Pues bien, la sed en tanto tal existe en el alma como un apetito de algo más que lo que hemos dicho. Por ejemplo, la sed es sed de una bebida caliente o de una fría, una sed de mucha o poca bebida o de tal o cual bebida. Si se añade a la sed un cierto calor, esto traerá aparejado el deseo de lo frío, mientras que si la sed se añade un cierto frío, el deseo será de beber algo caliente. Y por la presencia de la abundancia se sentirá sed de mucha bebida, y por la de poco será de poca bebida. Pero la sed en sí misma jamás se convertirá en otra cosa que en un apetito de lo que le corresponde, la bebida en sí misma. A su vez, el hambre es un apetito de alimento. Así es, cada apetito en sí mismo lo es solo de lo que por naturaleza le corresponde y no de tal o cual cosa que se le añada. Hay que estar alerta, pues, de modo que no suceda que por haber reflexionado sobre el tema nos desconcierte alguien que alegue que nadie apetece bebida sin una buena bebida, ni una comida sin una buena comida. En efecto, todos apetecen cosas buenas. Por lo tanto, si la sed es un apetito, ha de serlo respecto de algo bueno, sea bebida u otra cosa, igualmente en todos los demás casos. Probablemente quien habla así parecería decir algo de importancia. De todos modos, hay ciertas cosas que están referidas a otras y que son, creo, de una índole u otra, pero cada una de ellas en sí misma se refiere solo a cada una de las cosas en sí mismas. No comprendo. ¿No comprendes que lo mayor es esta índole porque es mayor que otra cosa? Eso sí, ¿Y que lo es respecto de lo menor? sí, ¿Y y lo que es mucho mayor es respecto de algo mucho menor? también. Y lo que es y lo que en cierto momento era mayor, lo es respecto de lo que entonces era menor, y lo que ha de ser mayor, lo será respecto de algo que ha de ser menor, Claro. y lo más respecto de lo menos, el doble respecto de la mitad, y todo lo de esa índole. Y a su vez, lo más pesado respecto de lo más liviano, lo más rápido respecto de lo más lento, así como lo caliente respecto de lo frío, y con todas las cosas similares a estas pasa así. Por supuesto. Y lo concerniente a las ciencias, ¿no ocurre lo mismo? La ciencia, en cuanto tal, es ciencia de lo que se aprende en tanto tal,
o bien de esto o aquello que debe ser referido a la ciencia, pero una ciencia determinada lo es de algo determinado. Quiero decir lo siguiente. Cuando se ha generado una ciencia de la construcción de casas, esta se ha distinguido de las demás ciencias y ha debido ser llamada arquitectura. Ciertamente. ¿Y esto me ocurre por ser de una índole determinada distinta a todas las demás? Sí, Y cuando se ha generado de una índole determinada, ¿no ha sido por ser ciencia de algo determinado? ¿Y no es así con todas las demás artes y ciencias? así es. Bien, ahora has comprendido lo que quería decirte hace un momento. Todas las cosas que están referidas a otras, si lo están solo en sí mismas, están referidas solo a esas otras cosas en sí mismas. En cambio, si están referidas a otras cosas determinadas, ellas mismas están determinadas. Y con esto no quiero decir que tal como sean esas otras cosas, así sean aquellas a las cuales las otras estén referidas. Por ejemplo, que la ciencia de la salud y de la enfermedad sea sana y enferma, o que la de los males y de los bienes sea mal y buena. Lo que quiero decir es que cuando una ciencia llega a ser ciencia, no el objeto de la ciencia en sí misma, sino de algo determinado, como es la salud y la enfermedad, sucede que ella misma llega a ser determinada. Y esto impide, desde entonces, llamarla simplemente ciencia, sino que hay que añadirle el nombre de algo determinado al que está referida y llamarla así, ciencia médica. Ahora he comprendido y creo que es como dices. En cuanto a la sed, no la colocarás entre las cosas que se refieren a otra, porque sin duda es sed de algo. Sí, de la bebida. Y dado que hay bebida de tal o cual índole, habrá también sed de tal o cual índole. Ahora bien, la sed en tanto tal no es sed de mucha o poca bebida, ni de bebida buena o de mala clase. En una palabra, una sed determinada, sino que la sed en tanto tal es por naturaleza solo sed de la bebida en cuanto tal. En un todo, de acuerdo. Por consiguiente, el alma del sediento, en la medida que tiene sed, no quiere otra cosa que beber, y es a esto a lo que aspira y a lo cual dirige su ímpetu. Evidentemente. En tal caso, si en ese momento algo impulsa al alma sedienta en otra dirección, habría en ella algo distinto de lo que le hace tener sed y que la lleva a beber como una fiera. Pues ya dijimos que la misma cosa no obraría en forma contraria a la misma parte de sí misma, respecto de sí misma y al mismo tiempo. No, en efecto. Del mismo modo, creo que no sería correcto decir que las manos del mismo arquero rechazan y a la vez atraen hacia sí el arco, sino que una es la mano que lo rechaza y la otra es la que lo atrae hacia sí. Con toda seguridad. Pero podemos decir que hay algunos que tienen sed y no quieren beber. Sí, a menudo y mucha gente. ¿Y qué cabría decir acerca de ella? ¿No será que en su alma hay algo que le insta a beber y que hay también algo que se opone, algo distinto a lo primero y que prevalece sobre aquello? Así me parece a mí también. Pues bien, lo que se opone a tales cosas es generado, cada vez que se genera por el razonamiento, mientras que los impulsos e ímpetus sobrevienen por obra de afecciones y de las enfermedades. Parece que sí. Pues no sería infundadamente que las juzgaríamos como dos cosas distintas entre sí. Aquella por la cual el alma razona la denominaremos raciocinio, mientras que aquella por la que el alma ama, tiene hambre y sed y es excitada por todos los demás apetitos es la irracional y apetitiva, amiga de algunas satisfacciones sensuales y de los placeres en general. Sería natural, por el contrario, que las juzgáramos así. Tengamos pues por delimitadas estas dos especies que habitan en el alma. En cuanto a la fogosidad, aquello por el cual nos enardecemos, ¿es una tercera especie o bien es semejante por naturaleza a alguna de las otras dos? Tal vez sea semejante a la apetitiva. Ok, listo, ya. Bien, acá se puso tenso el diálogo, ya. A ver, bien. Entonces comenzamos con este símil entre el hombre justo y el estado justo, ¿no? Y ahí se hace la pregunta, Platón, bueno, Sócrates, ¿no? Si el alma contiene estos tres géneros que hemos encontrado en el Estado, es decir, el gobernante, ¿no? El gobernante, el militar y el negociante, ¿no? ¿Sí? No está claro a primera vista, no está claro a primera vista si es que sí lo tiene o no lo tiene, no es que digan sí, ¿no? Tienen que demostrarlo, tienen que descubrirlo, ¿no? Entonces, para eso recuerdan justamente al individuo. En nosotros dice, deberían estar, ¿no? Es una hipótesis, deberían estar estos tres géneros, ¿sí?
Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿En todos los casos actuamos bajo un mismo género? Es decir, ¿el alma actúa bajo una sola fuerza o hay otras que están dentro de sí? ¿No? Y ahí viene justamente el principio de no contradicción, ¿no? Que ya lo conocemos, por supuesto, de Aristóteles, ¿no? Pero, claro, como Platón es el maestro de Aristóteles, acá también él lo formula, ¿no? De esta forma, ¿sí? Que una misma cosa nunca producirá ni parecerá efectos contrarios en el mismo sentido. O sea, es el principio de no contradicción en pocas palabras, ¿no? Solo que lo dice de otra manera, ¿sí? Bueno, entonces, bajo ese principio de no contradicción, descubrimos que si algo genera, ¿no? Una cosa y luego ese algo genera otra cosa, ese algo no puede ser un mismo algo, tienen que ser dos algos, para así decirlo. O sea, una sola cosa no puede generar uno y lo contrario a su vez, porque eso contraería nuestro principio, o sea, no puede ser así. Entonces, pues, bueno, acá viene toda una demostración acerca de eso, ¿no? De que hay cosas en sí mismas y que se refieren a sí mismas y cosas que se refieren a otras cosas, ¿no? Y ahí viene toda una disertación acerca de aquellas cosas que son relativas y cosas que son absolutas. O sea, hay cosas que se pertenecen a sí mismas y cosas que pertenecen únicamente cuando están en referencia a las demás, ¿ya? Bueno, y todo interesante diálogo lógico, porque acá es mucha lógica lo que está en juego, llegan a que si un alma tiene sed, ¿no? Pero a la vez no quiere beber, es porque en el alma hay diferentes, pues, fuerzas que están operando dentro de ella. Una por la cual quiere beber y otra por la cual se está restringiendo a beber, ¿sí? Ya, esa que le motiva a beber justamente es la parte apetitiva, ¿no? La parte de las afecciones, o sea, la parte más animal que tenemos, ¿no? En cambio, la que le dice que no, esa es la parte más racional, ¿no? El logismos, ¿sí? Entonces, hasta ahí han descubierto dos géneros en el alma, ¿no? Según toda esta demostración lógica, ¿sí? De que la sed es de algo y en fin, todo eso, han descubierto dos partes en el alma, dos partes, ¿no? ¿Sí? Una que es el alma irracional y apetitiva, ¿sí? El alogisticón y el epitemisticón, ¿sí? Esta, ¿no? Y la otra que es el alma racional. Hasta ahora hay dos tipos de alma nada más. Y ahora se pregunta por la fogosidad. Bueno, fogosidad usualmente se le conoce como eh, lo irascible, ¿no? Es el timos en griego, ¿no? Ahora se preguntan si este timos está dentro de ellas o es una especie distinta, ¿no? ¿Sí? Y hasta ahí nos hemos quedado con esta segunda escena, ¿no? Bien, acá tengo más cosas que explicar, pero no sé si alguien quiere comentar sobre lo que se ha dicho. Es una parte muy lógica, la verdad, ¿sí? He tenido que leerla varias veces, de hecho, para entenderla mejor, ¿ya? Pero sí creo que más o menos esta escena cobra sentido porque tiene que demostrarlo, o sea, como está en el terreno de la razón y del pensamiento, tiene que ser así duramente y lógicamente demostrado que algo no puede generar dos efectos, ¿no? A la vez que sean contrarios, porque si no, pues, no sería lógico, ¿no? No sería lógico que eso sucediera así, ¿ya? Ok, bueno, no sé si hay por aquí un comentario respecto a esta demostración que ha hecho el bueno de Sócrates, ¿no? O si no, ya podríamos continuar con la tercera escena, donde ya sí habla con nombre y todo, ¿no? De las tres partes del alma, porque esa fogosidad, ¿no? Esa, este, ese timos no está, pues, dentro de la parte racional, pero tampoco está dentro de la parte apetitiva, ¿no? Sí, no está ni una ni la otra. Y voy a poner un ejemplo bien, bien interesante al inicio de esta última escena, ¿no? Que vamos a hacer acá, acerca de cómo uno a veces se ve confrontado con sus deseos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Los que hacen ayunos, por ejemplo, los que hacen ayunos, ¿no? O los que hacen dietas, ¿no? ¿Sí? O sea, hay personas que tienen que dejar algún vicio, ahí también, por ejemplo, ahí se ve ese conflicto en el alma, ¿no? No debo tomar café, pero yo quiero tomar café, o sea, es un conflicto dentro de mí mismo, ¿no? Ahí justamente se están reflejándose esos dos tipos, esos dos géneros de alma que tenemos. Uno que desea y el otro que lo controla, ¿no? ¿Sí? No sé si hay algún comentario, si no podemos continuar en todo caso con la escena número 3. Ya, vamos con esta escena número 3. Bien,
Y aquí ya estamos cerrando pues el diálogo, vamos de la 439E hasta que cierre este libro número 4. Vamos a empezar con una duda muy interesante de un tal Leoncio, ¿sí? Y entonces, comencemos, y dice así. Sin embargo, yo creo en algo que he escuchado cierta vez. Leoncio, hijo de Aglayón, subía el Pireo bajo la parte extrema del muro boreal, cuando percibió unos cadáveres que yacían junto al verdugo público. Experimentó el deseo de mirarlos, pero a la vez sintió una repugnancia que lo apartaba de allí. Y durante unos momentos se debatió interiormente y se cubrió el rostro. Finalmente, vencido por su deseo, con los ojos desmesuradamente abiertos, corrió hacia los cadáveres y gritó: «Mirad, malditos, satisfaceos con tan bello espectáculo». También yo lo he oído contar. Este relato significa que a veces la cólera combate contra los deseos, mostrándose como dos cosas distintas. Eso es lo que significa, en efecto. Y en muchas otras ocasiones hemos advertido que cuando los deseos violentan a un hombre contra su raciocinio, se insulta a sí mismo y se enardece contra lo que dentro de sí mismo hace violencia. De modo que, como en una lucha entre dos facciones, la fogosidad se convierte en aliado de la razón de ese hombre. No creo, en cambio, que quieras decir, por no haberlo visto en ti mismo o en cualquier otro, que la fogosidad haga causa común con los deseos actuando contra lo que la razón decide. No por Zeus. Vamos, veamos. Ahora el caso en que alguien cree obrar injustamente. Cuanto más noble es, tanto menos puede encolerizarse, aunque sufra hambre, frío o cualquier otro padecimiento de esa índole, por causa de aquel que, según piensa, actúa justamente. Por ello, como dije, su fogosidad no consentirá en despertar contra éste. Es verdad. Por el contrario, en el caso de alguien que se considere víctima de injusticia, su fogosidad hierve en él. Se irrita y combate por lo que tiene por justo, y sufre hambre, frío y padecimientos similares, soportándolos hasta que triunfe, no cesando en sus nobles propósitos hasta que los cumple por completo, o bien hasta que perece o se calma al ser llamado por la razón como el perro por su pastor. Muy acertada es la comparación que haces, sobre todo porque habíamos dispuesto que en nuestro estado los auxiliares sirvieran a los gobernantes, que son como pastores del estado. Entiendes muy bien lo que quiero decir, pero ¿no habrá que considerar algo más? ¿Qué cosa? Que lo que se manifiesta respecto de lo fogoso es lo contrario de lo que creíamos hace un momento, pues entonces creíamos que algo apetitivo, mientras que ahora, muy lejos de esto, debemos decir que en el conflicto interior del alma, toma sus armas en favor de la razón. Enteramente de acuerdo. ¿Y es algo distinto de la razón? ¿O bien es una especie racional, de modo que en el alma no habrían tres especies, sino dos, la racional y la apetitiva? O bien, así como en el Estado habría tres géneros que lo componían, el de los negociantes, el de los auxiliares y el de los consejeros, del mismo modo habría en el alma una tercera especie, la fogosa, que vendría a ser como el auxiliar de la naturaleza racional, salvo que se corrompiera por obra de una mala instrucción. Forzosamente sería una tercera especie. Sí, siempre que se nos manifieste distinta al raciocinio, tal como se nos manifestó distinta del apetitivo. Eso no es difícil de ser mostrado. Ya en los niños se puede advertir que tan pronto como nacen están llenos de fogosidad, mientras que en lo que hace el raciocinio, algunos jamás alcanzan a tenerlo, me parece, y la mayoría lo alcanza mucho tiempo después. Por Zeus, lo que dices es muy cierto. Incluso en las fieras, se ve cuán correctamente es lo que has afirmado. Y además contamos con el testimonio de Homero que hemos citado más arriba. Golpeándose el pecho, increpó a su corazón con estas palabras. Allí Homero ha presentado claramente una especie del alma censurando a otra, lo que reflexiona acerca de lo mejor y de lo peor, censurando a lo que se enardece irracionalmente. Hablas de un modo enteramente correcto. Por consiguiente, y aunque con dificultades, hemos cruzado a nado estas aguas y hemos convenido adecuadamente que en el alma de cada individuo hay las mismas clases e idénticas en cantidad que en el Estado. Así es, Por lo tanto, es necesario que por la misma causa que el Estado es sabio, sea sabio el ciudadano particular y de la misma manera. sin duda.
y que por la misma causa que el ciudadano particular es valiente, y de la misma manera también el Estado sea valiente, y así con todo lo demás que concierne a la excelencia, debe valer del mismo modo para ambos. Es forzoso. Y en lo tocante al hombre justo o lacón, creo que también diremos que lo es del mismo modo por el cual consideramos que era un Estado justo. También esto es necesario. Pero en ningún sentido olvidaremos que el Estado es justo por el hecho de que las tres clases que existen en él hacen cada una lo suyo. No creo que lo hayamos olvidado. Debemos recordar entonces que cada uno de nosotros será justo en tanto cada una de las especies que hay en él haga lo suyo y en cuanto uno mismo haga lo suyo. Sin duda debemos recordarlo. Y al raciocinio le corresponde mandar, por ser sabio y tener a su cuidado el alma recta, y a la fogosidad le corresponde ser servidor y aliado de aquel. Ciertamente. Y no será, como decíamos, una combinación de música y gimnasia lo que las hará concordar, poniendo a uno en tensión y alimentándola con palabras de enseñanzas bellas, y en cambio relajando y apaciguando a la otra, agitándola por medio de la armonía y el ritmo. Claro que sí. Y estas dos especies, criadas de ese modo y tras haber aprendido lo suyo y haber sido educadas verdaderamente, gobernarán sobre lo apetitivo, que es lo que más abunda en cada alma, y que es por su naturaleza insaciablemente ávido de riquezas, y debe vigilarse esta especie apetitiva para que no suceda que por colmarse de los denominados placeres relativos al cuerpo, crezca y se fortaleza, dejando de hacer lo suyo, intentando antes bien esclavizar y gobernar aquellas cosas que no corresponden a su clase, y trastorna por completo la vida de todos. Con toda seguridad. Y no serán estas dos mismas especies las que mejor pongan en guardia al alma íntegra y al cuerpo contra los enemigos de afuera, una deliberando y el otro combatiendo en desobediencia al que manda, cumpliendo con valentía con sus resoluciones. Sí. Valiente, precisamente creo, llamaremos a cada individuo por esta segunda parte, cuando su fogosidad preserva a través de placeres y penas lo prescrito por la razón en cuanto a lo que hay que temer y lo que no. Correcto. Y sabio se le ha de llamar por aquella pequeña parte que manda en su interior prescribiendo tales cosas, poseyendo en sí misma a su vez el conocimiento de lo que es provechoso para cada una y para la comunidad que integran las tres. De acuerdo. Y moderado será por obra de la amistad y concordia de estas mismas partes, cuando lo que manda y lo que es mandado están de acuerdo en que es el raciocinio el que debe mandar y no se querellan contra él. Pues eso y no otra cosa es la moderación, tanto en lo que hace al Estado como en lo tocante al individuo. Y será asimismo justo por cumplir con lo que tantas veces hemos dicho. Necesariamente. Y con esto no quedará la justicia desdibujada de modo tal que parezca distinta a cómo se mostró al Estado. No creo. De todas maneras, si algo en nuestra alma convierte tal noción en justicia, la consideraremos del todo añadiéndole algunas ideas vulgares. ¿Cuál es? Por ejemplo, si cerca de aquel estado y del varón semejante a él por naturaleza y por su educación, nos fuera preciso llegar a un acuerdo sobre si tal hombre, tras recibir un depósito de oro o de plata, se negara a devolverlo, ¿quién crees que pensaría que él haría eso antes que cuantos son de índole diferente a la suya? Nadie lo pensaría. Y ese mismo hombre no estaría lejos de profanar templos o de robar o de traicionar amigos en la vida privada y al Estado en la vida pública. Bien lejos. Y de ningún modo sería infiel a sus juramentos ni otro tipo de obligaciones. Claro. También los adulterios y la negligencia respecto de los padres y del culto a los dioses convendrían a cualquier otro menos al hombre de que hablamos. A cualquier otro, por cierto. Y la causa de todo esto es la de que cada una de las clases que hay en él hacen lo suyo, tanto en lo que hace a mandar como en lo relativo a ser mandado. Esa es la causa y ninguna otra. En tal caso, ¿buscas aún otra cosa que la justicia, como lo que proviene de ese poder a tales varones y al Estado? No por Zeus. Por consiguiente, se ha cumplido perfectamente nuestro sueño, por el cual presentíamos que tan pronto como comenzáramos a fundar el Estado, conforme a alguna divinidad, daríamos con un principio y un molde de la justicia. Completamente de acuerdo. Contábamos entonces con una cierta imagen de la justicia, que nos ha sido provecho para tener por recto
que quien es por naturaleza fabricante de calzado no haga otra cosa que fabricar calzado, y que el carpintero no haga otra cosa que horas de carpintería, y así con los demás de esta índole. Es claro. Y la justicia era en realidad, según parece, algo de esa índole, mas no respecto del quehacer exterior de lo suyo, sino respecto del quehacer interno, que es el que verdaderamente concierne a sí mismo y a lo suyo, al no permitir a las especies que hay dentro del alma hacer lo ajeno ni interferir en una de las tareas de otra. Tal hombre ha de disponer bien lo que es suyo propio, en sentido estricto, y se autogobernará, poniéndose en orden a sí mismo, con amor y armonizando sus tres especies simplemente como los tres términos de la escala musical, el más bajo, el más alto y el medio. Y si llega a haber otros términos intermedios, los unirá a todos, y se generará así, a partir de la multiplicidad, la unidad absoluta, moderada y armónica. Quien no obra en tales condiciones, ya sea en la adquisición de riquezas, o en el cuidado del cuerpo, ya sea en los asuntos del Estado, o en las transacciones privadas, en todos estos casos tendrá por justa y bella, y así la denominará, la acción que preserve este estado del alma y coadyuve a su producción, y por sabia la ciencia que supervise dicha acción. Por el contrario, considerará injusta la acción que disuelva dicho estado anímico y llamará ignorante a la opinión que le haya sido presidida. En todo sentido, dices la verdad. O sea, si afirmáramos que hemos descubierto al hombre justo y el estado justo y lo que es la justicia que se encuentra en ellos, no pensaríamos erróneamente. No por Zeus. ¿Lo afirmamos entonces? Lo afirmaremos. Sea, creo que después de todo esto debemos examinar la injusticia. Es evidente. ¿No debe constituir una disputa interna entre las tres partes, en una intromisión de una en lo que corresponde a otras y una sublevación de una de las partes contra el conjunto del alma para gobernar en ella, aun cuando esto no sea lo que le corresponde, ya que es de naturaleza tal que lo que es adecuado es servir al género que realmente debe gobernar? Pienso que diremos que cosas de esta índole y el desorden y el funcionamiento errático de estas partes es lo que constituye la injusticia, la inmoderación, la cobardía, la ignorancia y, en resumen, todos los males del alma. Así es esto. Por consiguiente, tanto el obrar injustamente y el ser justo como el actuar injustamente, todo esto se nos revela claramente. Si ya se nos ha revelado claramente la justicia y la injusticia. ¿De qué modo? Tal como las cosas sanas y malsanas, de las que nada difieren, pues lo que éstas son en el cuerpo, aquellas lo son en el alma, ¿En qué sentido? en el que, en el, en el de que las cosas sanas producen la salud y las malsanas la enfermedad. Sí. De manera análoga, el obrar justamente produce la justicia, mientras el actuar injustamente engendra la injusticia. Es forzoso. Pues bien, producir la salud equivale a instaurar el predominio de algunas partes del cuerpo sobre otras que son sometidas conforme a la naturaleza. En cambio, la enfermedad surge cuando el predominio de unas y el sometimiento de otras es contrario a la naturaleza. Sin duda. En tal caso, parece que la excelencia es algo como la salud, la belleza y la buena disposición del ánimo, mientras que el malogro es como una enfermedad, fealdad y flaqueza. Así es. Y las empresas bellas conducen a la adquisición de la excelencia, en tanto que las deshonestas llevan al malogro. Necesariamente. Lo que nos resta examinar es, creo, ¿qué es más ventajoso? Si actuar con justicia, emprender asuntos bellos y ser justo, aun cuando pase inadvertido, el que sea de tal índole, o si obrar injustamente y ser injusto, aun en el caso de quedar impune y no poder mejorar por obra de un castigo. Pero Sócrates, me parece que ese examen se vuelve ridículo si en el caso de que el cuerpo esté arruinado físicamente se piensa que no es posible vivir, ni aunque se cuente con toda clase de alimentos y de bebidas y con todo tipo de riqueza y de poder, menos aún será posible vivir en el caso de que esté perturbada y corrompida la naturaleza de aquello gracias a lo cual vivimos, por más que haga todo lo que le plazca, salvo que se parte del mal y de la injusticia, y se adquiera en cambio la justicia y la excelencia, pues cada una de esas cosas ha revelado ser tal como la habíamos descrito. En efecto, sería ridículo. No obstante, puesto que hemos llegado a este punto desde el cual podemos divisar con mayor claridad que las cosas son así, no debemos desfallecer. Por Zeus, de ningún modo debemos desfallecer.
Ven ahora para mirar cuántas clases hay de malogro que en mi opinión vale la pena observar. Yo te sigo, a ti solo te toca hablar. Bien, hasta acá lo dejamos, ¿sí? Esta partecita vamos a continuarla en el libro 5, porque acá ya empieza otra discusión, ¿sí? Decido dejarlo aquí, ¿ya? Bueno, entonces llegamos virtualmente al final del libro número 4, y pues ahí están las 3 clases de alma, las que hemos aprendido todos, creo, en estudios, ¿no? Preuniversitarios, aquí se dicen claramente, ¿no? Está la apetitiva, la fogosa, o sea, la irascible, y la racional, ¿no? Eh, la racional siempre va a ser mínimo, ¿no? Y hay que controlar justamente lo que es mayor, que es la apetitiva, ¿no? O sea, ahí está lo más, ¿no? Ahí está una abundancia, ¿no? Bueno, interesante la historia que se pone al inicio esta de Leoncio, ¿no? Y cómo es que tiene este conflicto interno, ¿no? Entre no querer ver y ver esos cadáveres que están ahí, ¿no? Y al final llega y exclama, ¿no? Así contra sí mismo, ¿no? Se maldice a sí mismo, a sus ojos, de hecho, ¿no? Y le dice, ya, miren, satisfáganse de este espectáculo, ¿no? De este bello espectáculo. Lo dice obviamente con sorna, ¿no? Porque no es un espectáculo bello, puedes ver cadáveres, ¿no? ¿Sí? Y esto, claro, hace recordar lo que se comenta en el propio Evangelio también, ¿no? Justo estaba revisando, porque esto ya lo había leído en otro lugar, y de hecho en Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿no? Cristo le dice, ¿no? Que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? ¿Sí? Es la misma idea, es la misma idea, ¿no? ¿Sí? Que una parte de uno puede tener una intención, pero hay otra parte que no la tiene, ¿no? O sea, nuevamente el conflicto ahí, interno, que es base para descubrir cuántos tipos de alma tenemos, cuántos tipos de géneros habitan en nuestro alma también, ¿sí? Interesante esta idea. Luego, claro, habla de que el timos, o sea, la fogosidad, se revela contra acciones injustas, ¿no? Porque hay una sed, ¿no? Hay una sed de justicia, hay una sed incluso de venganza, podríamos decir, ¿no? Cuando alguien te hace algún mal y tú sientes que te está haciendo un mal sin merecerlo, claro, uno quiere devolvérselo, ¿no? Uno quiere devolvérselo, ¿sí? Eso ya acá, la psicología ya lo ha analizado ahorita con más, en esos tiempos ya con más detalle, ¿no? Incluso he leído por ahí que hay una zona del cerebro que justamente se enciende, así como cuando uno tiene sed y quiere agua, esa misma zona también se enciende cuando uno está buscando vengarse, ¿sí? O sea, es natural sentir esos deseos de querer devolver ¿no? el mal, o en todo caso, querer justicia, ¿sí? Bueno, entonces, si es así, este lado fogoso, este lado irascible, estaría a favor de la razón. Estaría a favor de la razón, al menos que no se haya contaminado por una mala educación y todo lo demás, ¿sí? Entonces ahí están pues las 3 partes del alma. La fogosidad dice, toma sus armas en favor de la razón, o sea, la obedece a la razón, ¿no? Y acá Laocoon incluso pone el ejemplo de los propios niños, ¿no? Que ya nacen con cierta fogosidad y que algunos, dicen, ¿no? Algunos jamás alcanzan el raciocinio y la mayoría lo alcanza muy tarde. O sea, esto tiene que ver con las etapas de desarrollo en la psicología, ¿no? Y ya los que han estudiado este tema también ponen los diferentes conflictos, ¿no? El propio, cómo se desarrolla la moral misma, y en efecto, o sea, hay dentro de la psicología actual también fundamentos para decir que no muchos llegan a esta última etapa de tener un juicio moral autónomo, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Dentro de la psicología. No es algo que se llegue, o que todos tengan que llegar ahí, ¿no? Algunos nunca van a llegar a eso, ¿sí? Bueno, entonces con mucha dificultad, dice, ¿no? Luego de haber nadado estas aguas, ¿no? Hemos descubierto que sí hay las mismas clases, tanto en el Estado como en el individuo, ¿no? Y cada quien es sabio, es justo y es prudente de la misma forma, ¿no? Así como es el Estado, así también es el individuo, ¿sí? El raciocinio manda, la fogosidad le sirve al raciocinio y la parte apetitiva, que es la más abundante, debe obedecer y debe ser completamente vigilado para que no se... no tome las otras funciones que tiene el alma, ¿no? Porque al final si no quedaríamos pues únicamente en esta parte apetitiva, ¿no? Y ya pues toda la otra construcción se desmoronaría, ¿sí? Entonces, si esta es la imagen de la justicia que han tenido, pues la injusticia sería todo lo contrario, pues la injusticia sería disputa interna, la injusticia sería que estas
partes que tenemos en el alma tengan conflictos entre sí y que cada quien no cumpla con lo cual, ¿no? Ha sido llamado en todo caso, ¿sí? La injusticia sería conflicto, ¿no? Y la justicia sería autogobierno, orden, ¿no? Y pone el ejemplo de la escala musical, ¿no? ¿Sí? Armonía entre lo más alto, lo más bajo y lo medio. Eso sería la justicia, la injusticia, todo lo contrario. Ahora, en lo que viene, pues, va a empezar a hablar sobre los modos de gobierno que hay, ¿no? Y va a descubrir también cuándo se malogran, cuándo son virtuosas, pero todo eso ya viene, pues, en el siguiente libro. Estamos llegando casi a la mitad ya de este texto de la República, ¿no? Que no es un texto que hable únicamente de política, ¿no? Como se dan cuenta, porque así como habla del Estado, también habla del individuo, del alma del individuo. Y es más, para Werner Jäger, este texto es un texto de educación, ¿no? Porque sobre todo eso está la educación, ¿sí? ¿Cómo logramos un Estado justo? ¿Cómo logramos individuos justos? Educándolos, pues, ¿no? O sea, es un texto pedagógico, incluso, bueno, tiene muchos matices, por supuesto, ¿no? Incluso he leído por ahí que lo comparan con Freud, porque en Freud también hay tres, pues, ¿no? Está el id, el yo, el super yo, ¿no? Y también lo comparan con estas tres partes del alma, en fin, se pueden hacer todas las similitudes que se quieran, ¿no? Pero ahí está la base, pues, en Platón. Ok, no sé si tienen alguna observación que hacer por ahí. Sí, Fernando, lo escuchamos. Sí, oye, Max, o sea que desde la perspectiva de Platón, si alguien no madura, Mm, se queda como niño, entonces mm, jamás va a poder ser sensato, porque lo irascible va a sí. permanecer. Mira, Eh, bueno, qué se importante, deduce eso, Fernando, sí. qué importante observación, ¿no? Ahora, imagínate, porque te digo esto porque en el mundo actual se dice que dada la educación que se está impartiendo, y que cada vez es más grave, y eso a nivel planetario, salvo me atrevería a decir, salvo el ambiente totalitario comunista, porque Ah, ahí sí están cuidando de la educación. O sea, lo que se está dando, y más también países tercermundistas y con lleno de problemas como el nuestro, lo que se está dando es gente que se está quedando en la adolescencia, la inmadurez mm. plena. Mm. Sí, entonces, irresponsables e irascibles. ¿Qué te parece este comentario? No, claro, según lo que se ha leído, pues estaríamos en una sociedad bastante disfuncional. De hecho, la estamos, ¿no? O sea, Mm. creo que es una muestra de cómo está el colectivo, ¿no? Y justamente también ha salido una nueva investigación que comenta que la adolescencia se prolonga hasta los 30 años. O sea, Imagínate. ha salido ya un estudio, está por Ujú. redes, Ya. que ha descubierto que la adolescencia, ahora en estos tiempos, se extiende hasta los 30 años. Sí. Y Ujú. claro, si hacemos caso a lo que Glaucón está diciendo, bueno, pues en efecto hay algunos que jamás van a alcanzar, ¿no? La madurez plena en la razón, ¿sí? Y otros lo alcanzarán muy, muy tarde, dice, mucho tiempo después, ¿no? Y eso No, se ve no, incluso en claro, las fieras, no, y lo peligroso es que entonces cada uno de estos individuos son conflictivos por naturaleza. apetitivos, conflictivos, sí, claro, les gana pues todo lo peor que hay en uno, ¿no? Generación Z, no, y generación Z, salir a dar vueltas por cualquier motivo. Nada los representa, nada los contenta, nada los satisface. Hay una Mm. falta de criterio propio, eso creo que podemos estar de acuerdo, hay una falta de criterio propio que se logra con una buena educación, pues eso es básico, ¿no? Si no tenemos esa buena educación, principalmente en valores, como usted siempre lo ha Ujú. recordado, la sociedad pues va a estar completamente caquía, o sea, malograda, ¿no? En malogro, ¿sí? Así, distorsionada, fea, desordenada, ¿no? Pero también, claro, Platón, claro, nos da esa luz, pero también él es muy estricto, ya, porque él, nuevamente, ¿no? Como está en su república ideal, quiere que nada se distorsione, ¿no? Pero eso también es imposible, porque tiene que haber también esa parte, si no, pues, no seríamos humanos, ¿no? No lo sé.
¿Quién más quiere? Por ahí vi una mano, creo que alguien quería participar. Gracias. Sí, sí, Fernando. Bueno, pues es un examen duro que hace, ¿ya? De hecho, desde su propia, también, su propia circunstancia, ¿no? Sí, Platón también vivió, pues, tiempos bastante caóticos, ¿no? Su república estaba, su ciudad, ¿no? Estaba entrando en bastantes conflictos. Entonces, también lo dice como de forma catárquica, pues, también se está desfogando, ¿no? Mientras escribe, ¿sí? Se nota claramente, ¿no? Cómo es que le molesta todo este desorden, toda esta confusión de roles que hay y cómo es que esto nace del propio individuo, porque ¿quién construye el Estado? No lo hacen, pues, extraterrestres, ¿no? Lo hace el individuo. Se hace una muestra, el Estado es una muestra del alma individual. O sea, el Estado es como el alma colectiva de todos nosotros. Y eso va a reflejar justamente lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y si el Estado está de esa forma es porque el alma individual también está de esa forma, ¿no? Si el Estado está distorsionado es porque el alma misma no está ordenada, pues no hay armonía dentro de nosotros. Bueno, hasta ahí con la República, libro 4, ¿no? En fin, gracias por su participación, ¿ya? Llegamos al libro 5 ya el siguiente mes y el siguiente año continuamos, ya estamos acabando también a mitad de año con este texto tan fundamental para la historia del pensamiento occidental, en fin, para todo, porque esto es la base de mucho de lo cual se está viviendo ahora, ¿no? Bueno, ¿Cuándo va a ser, sería la próxima reunión? eso ya es de acá a unas 2 semanas, Fernando. Ujú, Sí, ya, y estamos cerrando el año ya con el libro 5. sí, Así pues, es. ya, perfecto. Sí. Bien, entonces voy a dejar de grabar y ya nos podemos ir despidiendo también.